Con Alberto. Ya está don Alberto Esladoña por allá en su despacho, en su Biblioteca. biblioteca. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? Don Alberto, ahí estás. Ahora, Alberto. Eh, Primero, siguiendo la parte final del reportaje que escuché, ustedes saben que ahora lo voy a decir de otra manera, yo voy a votar, si logro resolver ahí un trámite administrativo, por Andrés Manuel López Obrador. Solamente me asusta de que el partido PES, PES, al cual la semana pasada apareció encajuelado uno de sus candidatos, si no me equivoco, en el puerto de Guerrero. Pese a eso, le han otorgado 75 butacas en el Congreso, con lo cual tener 75 butacas de un partido que apoyó la ley de seguridad, que apoyó la reforma petrolera, que apoyó la reforma educativa, que censura la vida privada de la gente que tiene otra forma de vivir, nos va a meter en un delicado problema, inclusive si se logra obtener la mayoría de las bancas en el Congreso. Pero pese a todo, como he dicho antes, a mí no me gusta lo mejor. Ustedes saben que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y entonces hoy lo bueno es votar por Andrés Manuel para prepararse a hacerle una buena y digna y crítica oposición. Eh, Aclarado esto, yo le propuse a Jesús la posibilidad hoy de tratar el tema de la amenaza. Decías, ¿no? Sí, la amenaza, en este caso la amenaza de muerte proferido por un periodista, Ricardo Alemán, contra el candidato Andrés Manuel. Eso me hizo pensar en lo siguiente, les voy a pedir unos minutos nada más y después tratemos algunos minutos más a ver si podemos dialogar, porque no me gusta que ser criticado y recibir objeciones por las cosas que digo. Lo primero que les voy a leer es una breve frase que corresponde a un intelectual francés. La frase dice: lo que amenaza con vencer a Eros no es la virtud, al contrario, sino sencillamente el mal gusto o la vulgaridad desencadenada. Philippe Soler. Agradezco a Jaime Ruiz Noé haberme informado de esta frase. La vuelvo a leer. Lo que amenaza convencer a Eros no es la virtud, al contrario, sino sencillamente el mal gusto o la vulgaridad desencadenada. A cargo de Philippe Soler, quien, entre otras cosas, tuvo el gesto de besar el anillo al anterior papa, no al actual. A mí esta frase me inquieta por lo siguiente, porque es un insulto, o es tomar como un insulto que existan otras formas de gusto eh, referidas a la vulgaridad. Vulgaridad tiene que ver con el vulgo, y ustedes saben que Freud inventó el psicoanálisis a partir de las prácticas del vulgo. Por ejemplo, adivinar era una práctica vulgar, popular. Adivinar el contenido de un sueño o leer la borra en la taza de un café o hacerse tirar las cartas por una divina o asistir eh, a buscar ayuda espiritual a alguien que decía que hablaba con los espíritus. O sea, Freud inventa el psicoanálisis sin despreciar las prácticas del vulgo. Lo que quiero decir que en América Latina, en mi caso, estoy un poco molesto con que los intelectuales se atribuyen tener el monopolio de un gusto culturalmente correcto y tener un eros que podría ser lastimado por el vulgo. Y yo una vez quedé muy sorprendido en la ciudad de Saltillo cuando localicé en esa ciudad una cierta cantidad de locales
de gente que tiene otra, o que son del vulgo, porque eran albañiles, y a eso le sumaban que tenían una práctica erótica, la homosexualidad, que ahí le daban duro y parejo. No pedían permiso a la cultura para tener altas formas del erotismo. Creo que es peligroso esta cuestión de decir que esto es cultura, lo otro no es cultura. Es cultura leer a Schopenhauer, a Heidegger, escuchar a Wagner. Pero esas groserías del vulgo, eso no es cultura. El que hace eso se está imponiendo como un poderoso que quiere meter a rajatablas un ideal para que los otros se conviertan en tal cultos como él. Esto es una forma de insulto. La amenaza de muerte contra Andrés Manuel proferida por Ricardo Alemán tiene un parecido, es homóloga al insulto. Entonces, quiero recordar lo siguiente. Freud, cuando era pequeño, caminando por las calles de Viena, presenció cómo su padre debía bajarse de la vereda cuando era insultado por ser judío. Creo que incluso le quitaron, este nazi que andaba por la calle, le tumbó al padre de Freud la gorra. Para Freud eso fue la desilusión de que su padre no sea tan poderoso como él creyera e hiciera frente de otra forma a la situación. Simplemente señalo un detalle. Freud no se dio cuenta que lo que hizo el padre, al no responder el insulto, dejó la barbarie del lado de quien lo empujó. El segundo caso del cual quiero hablar, ustedes saben que hay un filósofo francés, creo que incluso sigue teniendo hoy día un programa de radio y televisión en Francia, Michel Onfray, quien publicó textos muy críticos, no solo sobre el psicoanálisis, pero sí sobre el psicoanálisis y sobre Freud. Entonces, Elizabeth Rudinesco, una persona que se presenta como historiadora, además parece que tiene la actividad de psicoanalista, digo, tiene, no sé, yo no conozco, no la estoy descalificando si la tuviera, hizo un pedido e hizo circular una solicitada a la cual al mismo tiempo tanto Jana Lush como quien habla nos opusimos, porque en esa solicitada lo que se pedía era que se le retirara el programa de radio o de televisión. Es increíble cómo a alguien que hace una crítica, fundada o no, que incluso puede ser tomada como un insulto, la respuesta sea del orden del poder, censurar, prohibirle, dejarlo sin trabajo. Luego, quiero recordar que Judith Butler, en ese sentido, me permite articular como homólogo un insulto con una amenaza. Judith Butler dice que hay que tener en cuenta que una amenaza ya hace algo por el solo hecho de amenazar. O sea, la amenaza tiene ya un efecto material. Vivir bajo una amenaza es ya ejecutar la amenaza. Entonces, obviamente que estoy absolutamente en contra de la barbarie civilizada que hizo este señor Ricardo Alemán. Pero considero que el movimiento que hay alrededor de Andrés Manuel López Obrador, de gente del vulgo, de gente de las clases medias, de gente que se considera o son calificados o somos calificados de intelectuales. Miren, a mí me califican de intelectual por la cantidad de libros que tengo ahí, siempre decoro bien la manera de salir, así la gente piensa que he leído mucho. Tiene hoy una vitalidad para hacer frente a la barbaridad que hizo Ricardo Alemán sin tener que recurrir, sin alegrarse de que se ejerza sobre él, por ejemplo, los instrumentos que se han ejercido, para no ir muy lejos, sobre Carmen Aristegui para quitarla
de su lugar de radio. Perdón, se escucha una música. Ahora se está escuchando una música, no sé de dónde viene. Pero bueno, o sea, estoy en contra, rechazo la amenaza, creo, porque me parece que al rechazar la amenaza, rechazar es que la amenaza vuelva a quien pretendió usarla como amenaza. Y creo que hoy día la actividad del movimiento que va a llevar a quien ya sabe quién, es decir, Andrés Manuel López Obrador, a ganar las elecciones de México, en las cuales estaré ahí en la ciudad, tiene fuerza para hacer frente a esa barbarie sin tener que recurrir ni al aparato judicial de estas instituciones, que ya sabemos lo que provoca, ni solicitar lo que este régimen ha hecho con periodistas que se oponen a él. Lo que hacen es dejarlos cesantes entonces yo no me puedo alegrar de que este señor haya sido dejado cesante. Yo prefiero que quede cesante entre los ciudadanos. Eso es otra cuestión. Bueno, esto era lo que yo quería comentar y quería escuchar lo que ustedes piensen. Hoy en la mañana comentó algo Ricardo Alemán en una de sus columnas que le sigue publicando el diario Milenio. Primero, bueno, en los 2 días anteriores, uno dijo que él no quiso decir o no dijo lo que muchos pensaron que quiso decir. Él toma el meme hecho por una señorita de apellido Maldonado, creo, y simplemente puso, ahí les hablan, ¿no? Son dos, o les hablan. Y después en otra columna dice, por 2 palabras me suspenden, les hablan. Y ya se desató toda una serie de comentarios en redes sociales que lo han puesto en el banquillo de los acusados, y el hashtag de no periodistas sicarios o algo así, se convirtió en el trend topic nacional y uno de los más importantes en el orden mundial iberoamericano. Y hoy en la mañana, en su columna de este día, menciona que se trata de una venganza contra él, por haber tenido una postura durante los últimos años contra López Obrador, porque hay que señalar que este es un periodista que siempre ha mantenido una postura contraria a López Obrador. Entonces ahora él se victimiza. En fin. Sí, bueno, yo les propongo lo siguiente, si les parece, ¿no? Si les parece, ¿qué piensan de lo que acabo de decir? Porque creo que no se puede hablar con alguien que se pone en la posición de amo y dice, no, Jesús, tú escuchaste mal, yo no quise decir eso, yo dije otra cosa. O sea, él sigue sin hacerse cargo de lo que su tuit hizo. O sea, cuando yo escribo algo... Es algo similar a lo que ya vivimos nosotros los poblanos hace unos años, cuando Mario Marín, que era gobernador, le graban una conversación con Kamel Nasif, la suben a los medios, La Jornada la publica, se llama un escándalo, y él dice, es mi voz, pero no es mi voz. O sea, un poco eludir la responsabilidad, ¿no? El hacerle al boxeador que se hace a un lado el cabeceo para no afrontar el tema. Lo peor de todo esto es que hay gente que siga leyendo a Ricardo Alemán. La convocatoria que debíamos tener es cerrarle el paso y las puertas a la lectura de esa columna. Bueno, la otra cuestión que es difícil, es el ejercicio que tú estás planteando. Finalmente no se trata de cerrarle las puertas, sino cómo dialogar con esto, porque si no, entonces caemos en el otro lado también del poder. ¿no? Sí, pero hay que cerrar. No es más fácil, simplemente puede ser leerlo, más fácil, pues, bueno, no leerlo, no entrevistarlo, no darle foro, o sea, pero eso es también como ningunear a la gente, desaparecerla. ¿no? Ahora, también hay que considerar que muchos están de acuerdo con él, ¿eh? Por eso, pero, a ver, tú... Eso, así, perdón, sí, disculpen,
sí que ibas a decir... No, que me parece que la parte más terrible de Ricardo Alemán no es que esté en contra de López Obrador, sino cómo se manifiesta en contra de él, ¿sí? Porque esa sí es violenta. Una cosa es que sea crítico en contra de Andrés Manuel y otra que sea muy violento, ¿no? En decir las cosas. Claro. Sí, ahí esa es una cuestión. Creo que se puede dialogar en cuanto a que es opuesto o a la crítica que le hace. Ahí puede uno entrar en el terreno ese de dialogar con él. A donde ya no se puede entrar a dialogar con él es en ese asunto de la violencia verbal como lo hace, porque descalifica. Yo creo que hay algo que ya anula la posibilidad de dialogar con él, que es que no se hace cargo de la consecuencia de sus comentarios. Sí, está eludiendo. Y realmente lo que hizo fue una incitación a un atentado. Es un delito en los códigos del INE. Claro. Ese es un delito, y que tenga que asumir las consecuencias de ese delito, no vía la censura, sino de lo que marca la ley para quien incita a la violencia, sobre todo de la manera en que lo plantea, ¿no? Al modo del asesinato. Entonces me parece que eso no se debe permitir. No, está bien, pero recurriría a lo que es nuestra experiencia analítica, ¿no? En el diván. ¿Cuánta gente habla de esto y no lo asume? Y sin embargo, no deja de ser un trabajo en el que hay que seguir, hasta que la gente pueda asumir eso, ¿no? Como lo pueda asumir de tal forma que su vida pueda ser también de otra manera. No lo corremos porque esté siendo violento. Yo creo que Televisa lo que hizo fue tender un puente de plata a los seguidores de López Obrador, es decir, nosotros no lo respaldamos, nosotros no pensamos como él, nosotros estamos abiertos y en el entorno de tercer grado de la entrevista que hubo con López Obrador, que fueron muy amables, ¿no? Y Canal 11... ¿Puedo decir algo? Canal 11 sí sacó a Ricardo Alemán. También Televisa. Sí. Adelante. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Mire, yo creo que si fuera posible, tenemos que alejarnos de toda cuestión de perdón o de no perdón, o de toda cuestión legal. Obviamente que, como dijo Edmundo, existen las cuestiones legales y cada quien se hace cargo, habría que ver qué quiere decir eso en México, de las consecuencias legales de lo que hace. Lo que yo trato de indicar es que un insulto, si se le responde de la misma forma que lo hace el poder, se lo está aceptando. Eso es lo grave. Si yo considero que hay que dejar sin trabajo a Ricardo Alemán por el insulto, paradójicamente estoy confirmando la verdad de ese insulto. Les voy a poner un ejemplo. Perdón. Esto que acá es terrible, realmente cometí una barbaridad. No es un ejemplo. Algo que ocurrió en Buenos Aires, no sé, mucha gente no le dio importancia. Escucho un programa de radio donde participan dos miembros del ejército, dos miembros que fueron miembros importantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización guerrillera. Los dos miembros que fueron del RP son periodistas, uno en Francia, creo que del periódico Le Monde, pero en Francia, y el otro es Eduardo Anguita, que escribió un libro muy importante, La Voluntad, etcétera, etcétera. ¿Y quién además participó? Un teniente coronel del ejército que en un combate con el ERP en Tucumán fue herido y hoy día tiene que caminar en silla de ruedas. Lo que a mí más me impactó es que cada quien, sosteniendo las posturas que tienen respecto a lo que ocurrió, pudieron dialogar. O sea, en lugar de, en ningún momento, las posiciones que tenía este teniente coronel o las posiciones de el periodista de Le Monde, de argentino que vive en Francia y trabaja en Le Monde, o las posiciones del conductor del programa, Eduardo Anguita, nunca había un insulto, se trataba de dialogar algo. Porque si yo tomo el decir
de Ricardo Alemán como un insulto y me enojo, quiere decir que pegó en el blanco. O sea, yo estoy confirmando el insulto. O sea, creo que esto implica operaciones, sí, de diálogo, incluso Andrés Manuel ha hecho eso, el simple hecho de que haya podido dialogar con el partido PES o de algunos personajes que están con él, o no sé, piensen algunos personajes, un importante secretario de Felipe Calderón, que ahora es parte de este movimiento que encabeza Andrés Manuel, o un dirigente del PAN que hace años lo acusaba Andrés Manuel de ser un peligro para México, ahora recibió, o sea, hay algo del diálogo que disuelve el insulto, porque, insisto, si uno se enoja con un insulto, estoy declarando de que ese insulto pegó en el blanco, está tocando algo mío que me duele. Déjame preguntarte algo, o sea, según tu planteamiento, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros tres que estamos acá y que salió el tema estamos haciendo ahora, y comentar, pero espérame, pero ¿debemos condenar que lo hayan corrido? Yo, en primer lugar, yo te diría, no, estamos dialogando, Jesús. Creo que esa es la respuesta. Estamos convirtiendo, no nos damos respuesta por Te diría, y no en defensa de este hombre Ricardo Alemán, que curiosamente yo nunca fui seguidor de él leyéndolo, pero te diría que sí había una tendencia muy clara de ser un enemigo intelectual y político del López Obrador. A partir de eso, los que lo leen pensarán igual que él. Los que no lo leíamos pensamos diferente de él. Pero el meme y el les hablan, las dos palabras que él dice que desataron todo esto, les hablan, eso realmente sí es un peligro para México. Esa postura de un periodista así sí es un peligro para México. Jesús, ya vivimos el tema de Colosio. Yo no te dije que no fuera un peligro. ¿Perdón? Yo no dije que no fuera un peligro eso. No, lo que digo es que eso no coincido se puede contigo enfrentar. en eso, o sea, creo que sí es un asunto que nos ha hecho pensar, reflexionar y definir posiciones respecto a cómo vemos el escenario periodístico en el entorno de la sucesión presidencial. Estoy de acuerdo, pero lo único que estoy diciendo es que yo no estoy de acuerdo con lo que propuso, con lo que propone y de lo cual se tiene que hacer cargo Ricardo Alemán, ¿sí? De eso se tiene que hacer cargo él. No me puedo hacer pero no me puedo hacer cargo yo, porque si yo me enojo, una cosa es que yo me enoje y otra cosa es que yo no esté de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo, no lo tomo como insulto, pero si me enojo y solicito que se apliquen los mismos instrumentos legales y del aparato del poder, me estoy convirtiendo en eso que critico. El tema es que no debemos de reaccionar en el sentido en el que él accionó. Exactamente. Si nuestro reacto tiene que ser en otra dimensión. Yo insisto, no podemos nosotros reivindicar que alguien se quede sin trabajo por sus opiniones, sean de izquierda, de derecha o del centro. Incluso, como en este caso, que fueron algo más que una opinión, una cuestión peligrosa, delicada. Pero pese a eso, yo me niego a aceptar como respuesta los instrumentos que tiene el poder: censurar, prohibir, no dejar leer. Yo discutí una vez con Carlo Ginzburg, y ya termino aquí para no tomarle más tiempo, discutí con Carlo Ginzburg un tema que es, los dos estábamos muy molestos por el hecho de que se prohíbe en muchísimos países, en Europa, también en América Latina, creo que en México no abiertamente, se prohíbe la distribución o venta de los textos de Adolfo Hitler.
Entonces el problema que nos planteamos es, pero si no podemos leerlo, ¿cómo lo vamos a criticar? Es tan débil. Lo mismo que él hizo en la quema de libros, ¿no? Exactamente, nosotros no podemos recurrir a esos métodos, porque por supuesto que los podemos hacer, pero una vez que los hacemos, hemos cambiado de bando, estamos del lado de aquel al cual criticamos. Bueno, disculpen. No, muy bien, muy interesante. Está bien. Gracias, Alberto. Nos hablamos la próxima semana. Un abrazo a todos y a cada uno. Igualmente. Gracias, Alberto. Gracias. Hasta luego.